Esta semana se ha celebrado la 24ª Cumbre Iberoamericana en la localidad mexicana de Veracruz. Los mandatarios han procurado evitar tensiones, centrándose en una agenda basada en la educación, la cultura y la innovación. Pero no ha faltado algún exabrupto, como el del boliviano Evo Morales, que dijo que las cumbres iberoamericanas son un invento de los monarcas de España para sus propios intereses. Algunas ausencias ponen en cuestión el auténtico peso de este foro. La próxima cita será dentro de 2 años en Colombia. Para analizar la relación entre España e Iberoamérica y los lazos hispano-mexicanos, hoy en El Gato nos acompaña Óscar Espinosa Villarreal, que fue ministro de Turismo de México y alcalde de su capital. Señor Espinosa, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en El Gato. Al contrario, gracias por la invitación. Estamos recién salidos de la Cumbre Iberoamericana. Justamente la pujanza de otras organizaciones, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, o la Alianza del Pacífico, están robando peso a nuestra Cumbre Iberoamericana, que está liderada por España. Bueno, mire, yo creo que en realidad el peso importante de esta cumbre, que es un evento político, que es un evento diplomático, un evento de los ministerios, de las relaciones internacionales de los países, en realidad yo creo que tiene más importancia en función de lo que España y Latinoamérica hacen juntos todos los días, y yo diría más aún en la posibilidad enorme que encierra esa relación. Yo creo que hoy por hoy, como nunca, se conjuntan oportunidades espléndidas para Latinoamérica y para España para poder seguir hacia donde quieren ir, que pues es más crecimiento, más empleo, más progreso, esto que decían ustedes ahora, que quieren ver ya reflejado en cifras. Solamente se hará en la medida que haya oportunidades de inversión, que haya creación de empleo, y eso se va a dar si conjuntamos estas sinergias entre Latinoamérica y España, no tengo ninguna duda. Ahora hablaremos de esas relaciones bilaterales, pero volviendo a la región, ¿no está un tanto fragmentada? Tenemos el área bolivariana, Venezuela y Bolivia, el desdén del bloque cubano-nicaragüense, el aislamiento ideológico de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la lejanía brasileña. ¿Está América viviendo de espaldas a España? Bueno, yo no lo creo, y creo que hay casos, sin embargo, muy diferentes, y que lo que está reflejando todo esto pues es una pluralidad que hoy por hoy es cierta en Latinoamérica. Latinoamérica ha tenido etapas en su vida muy diferentes a lo largo de la historia, y esta de hoy, esta de ahora, es una etapa de una enorme pluralidad y de muy diferentes puntos de vista que hay que tratar de conciliar en torno a un solo interés que sí es común. Todos quieren crecer, todos quieren crear empleo, todos quieren captar inversiones, y bueno, en la práctica unos lo están consiguiendo y otros no. Y a mí me parece que la gente no es tonta, y la gente habrá de reaccionar y exigir a los gobernantes actuar para poder hacer posible ese crecimiento. Esto no se preocupe, don Javier, esto va a pasar tarde o temprano. Y por cierto, ¿qué le parece la frase de Evo Morales, el boliviano, que diciendo eso, que las cumbres iberoamericanas son un invento de los monarcas de España para sus propios intereses? Bueno, usted sabe que esa cumbre se originó en México, precisamente la primera reunión ahí fue. Yo, pienso, desde luego no coincido en lo absoluto con esa expresión. Hay un cierto sentimiento que además conviene tomar nota de él para que las empresas españolas, los gobiernos, quienes estamos interesados por esa relación, tratemos de evitar esta idea de la reconquista, ¿no? Esta idea de la vuelta a una conquista nueva por parte de España. Es una idea, perdón, a mí me parece un tanto absurda, pero que si existe en algún lado, pues hay que combatirla precisamente con hechos. Yo le puedo decir a usted, por ejemplo, que en tiempos de nosotros, cuando yo fui secretario de Turismo, gracias al esfuerzo de los empresarios mallorquines en México, nos llevaron 2.800 millones de dólares de inversión en miles de habitaciones en la zona de la Riviera Maya, que han operado muy bien. Y lo que quiere decir, ¿por qué vuelvo a los hechos? Porque los hechos es lo único que realmente debe de importarnos. La realidad es que estas cumbres son muy útiles, se revisan intereses comunes, se plantean inquietudes, y bueno, como habrán visto, México desde luego no comparte el punto de vista del presidente Morales. Don Óscar, nosotros aquí en Europa nos vemos como un continente que está envejeciendo. ¿Ustedes desde América cómo nos ven? Yo he comentado con algunos amigos, a lo largo de toda mi carrera profesional he tenido una relación muy cercana con España. Me tocó entregar las llaves de la Ciudad de México a los reyes, al príncipe, en aquel entonces el príncipe Felipe de Asturias. Y la realidad es que yo a España la veo con enormes posibilidades. Sí creo, seré honesto, sí creo que han vivido una etapa en la que están viendo demasiado hacia adentro. Y quizá esto es para recordar que hay que ver hacia afuera ahora. Yo creo que el futuro de España, ustedes si consideran que tienen
población vieja, esa población tiene una enorme experiencia, un gran talento acumulado en cosas buenas y en cosas malas, que sin lugar a dudas constituyen un activo. Nosotros tenemos muchos jóvenes. El planteamiento es muy sencillo, quizá voy a parecer demasiado elemental, pero ¿por qué no juntamos a los jóvenes de allá con los talentosos experimentados de acá y hacemos proyectos conjuntos? Lo están haciendo algunas empresas españolas, están invirtiendo enormemente en México, y yo creo que yo veo en Europa un extraordinario potencial por la capacidad acumulada, el talento acumulado que hay, y lo que creo simplemente es que aquí todo ese talento, viendo solamente hacia adentro, no tiene destino. Bueno, pues miremos hacia afuera, usted lo ha dicho. Cuando usted era ministro de Turismo, empresarios españoles, fundamentalmente mallorquines, invirtieron 2.500 millones de dólares en México. ¿Usted cree que se podría recuperar ese espíritu y volver a activar ese tipo de políticas? Sin lugar a dudas. Mire usted, en Latinoamérica ya dijimos están pasando muchas cosas diferentes y hay gobiernos con políticas distintas y es muy plural la región. Pero por lo menos en nuestro país, en estos 2 primeros años, se han llevado a cabo reformas que abren completamente la puerta para que los extranjeros puedan sumarse al interés, hacer buenos negocios y promover el progreso que el país requiere. Vivimos en un país muy desigual, no podemos ignorar que enfrentamos problemas que nos avergüenzan, problemas que nos duelen mucho, pero en realidad solamente los vamos a resolver con empleo, con creación de empleo. Estas reformas han abierto completamente las puertas para que las empresas europeas vayan a México. Y yo creo que la más cercana a México, por ejemplo, y lo es también a Argentina y a Chile, es España precisamente. No les sorprenda de repente que otro país de Europa descubra que el término o el tema es China o es India, y vayan a hacer esas alianzas que yo creo que a España le corresponde hacer con México. Yo creo que este es un momento de extraordinarias oportunidades. Señor Espinosa, me ha convencido. Vamos a ver, los emprendedores españoles que nos estén viendo, ¿en qué tipo de sectores pueden invertir en México en estos momentos? Bueno, mire, desde luego el sector energético, que estoy consciente de los precios petroleros en este momento, en esta coyuntura, pero es un sector que hay que ver en el largo plazo, es un sector muy promisorio. El sector turístico en México está viviendo una reforma tan profunda como la misma que se hizo en el sector energético. En el sector turístico mexicano, el crecimiento de un año para acá, curiosamente, y a pesar de muchas noticias y cosas que todos conocemos y que no debemos ignorar nunca, ha crecido 18% este año en el ingreso de divisas. Hoy que caen las divisas petroleras en el país, 18% de un año a otro el ingreso de divisas por el crecimiento de los turistas. Mire, cuando fueron sus paisanos mallorquines a México, yo hablaba con ellos y les decía, ellos me decían, qué bueno que podamos invertir allá para llevar a los turistas europeos que nosotros los hemos paseado por muchos años. Yo les decía, los van a llevar, pero cuidado, el gran mercado de nosotros es el mercado americano y el canadiense. Y hoy por hoy el 75% quizá de los turistas que llenan los hoteles españoles, mallorquines que están por allá, es precisamente de Estados Unidos y Canadá. Yo creo que las oportunidades que hoy se dan en México se dan no solamente por lo que se ha hecho ahora, por lo que se ha hecho desde hace muchos años. El hecho de que una empresa española vaya y se asocie con una mexicana o simplemente se establezca en México, le abre el libre comercio a Estados Unidos y Canadá abiertamente, vamos, sin ninguna restricción. Y eso es una gran oportunidad. Bien, pero ahora pongámoslo en pasiva. ¿Qué oportunidades ven los empresarios mexicanos de invertir en España? Bueno, ya lo han hecho. Yo he visto empresarios mexicanos, por ejemplo, recientemente vi un empresario que adquirió una parte importante de un grupo de comunicación, como un 10%. Acabo de leer por ahí que don Carlos Slim compró un porcentaje importante de FCC. Los empresarios mexicanos están volteando a ver afuera. Yo fui también director de un banco de desarrollo que se llama Nacional Financiera en México, y yo a eso le llamaba machetazo a caballo de espadas, porque yo decía, los empresarios mexicanos realmente tienen que ir a invertir afuera precisamente para internacionalizarse y tener ventajas en esta apertura. En un mundo global, los españoles tienen que hacer y los mexicanos venir para acá. Yo creo que hoy por hoy las dos corrientes cuentan mucho para crear buenas oportunidades. Don Óscar, usted que ha ocupado multitud de cargos a lo largo de su carrera relacionados con la situación financiera, cuéntenos cómo ve la crisis en España, en Europa y en el mundo, no nos engañemos. Bueno, no nos engañamos, yo creo que yo en particular coincido con la visión de que esto ha dado la vuelta. Y me parece que lo ha dado para bien y que ahora hay que buscar que se consolide. En el caso particularmente de España, me parece que efectivamente a un ritmo que quizá todos querrían que fuera un ritmo más acelerado, pero lo importante, a mi modo de ver, es un cambio de tendencia.
Y ese cambio de tendencia, pues ahora hay que reforzarlo, y yo creo que una manera de hacerlo, insisto, perdón, es voltear a ver hacia afuera. Y voltear a ver hacia afuera, porque yo le voy, un solo dato. ¿Cuáles son las empresas españolas que realmente subsistieron esta crisis? En buena medida las que invirtieron fuera. Y en ese entonces, ahora nos damos cuenta que cobra sentido lo que hacían ustedes de hasta financiarles que fueran a invertir afuera, ¿no? Yo veo que se ha dado la vuelta el caso, veo que no lo ha hecho con el dinamismo que requiere después de una caída tan bárbara, pero habrá sido para bien esa caída y habrán aprendido en muchas cosas y quizá muchos errores que no deberán de volver a cometerse. No, Óscar, hoy es 12 de diciembre. Celebramos el aniversario de los sucesos de Ayotzinapa, cuando los estudiantes se trasladan a la capital de Guerrero buscando medidas de subsistencia, un enfrentamiento con la policía, mueren 2 estudiantes. ¿Cómo valora usted esos hechos? ¿Estamos hablando quizá de un México feudal que habría que desmantelar o qué es lo que pasó? Bueno, sí. Esa ha sido precisamente mi tesis. Miren, la realidad es que en el país a lo largo de su historia se construyeron alianzas, se construyeron formas de ver las cosas con ciertos grupos, y la verdad es que yo creo que se construyó un México feudal que tiene que desaparecer. Y entonces ciertos sindicatos se apropiaron de la educación, y ciertos grupos se apropiaron de los medios de comunicación, y ciertos otros grupos se apropiaron de la industria petrolera, quiero decir, por ejemplo, en el aspecto sindical. Y yo creo que precisamente estas reformas, al abrir a la competencia, al cambiar las cosas, están buscando desmantelar ese México feudal. Hay unos feudos también ahora, creo yo, de ciertas autoridades municipales coludidas con el crimen, que tienen que desmantelarse de raíz, tienen que arrancarse de cuajo. Lo que pasó en Ayotzinapa es un llamado de atención respecto a un país que, si bien tiene muchas cosas buenas, tiene otras muy malas, y que tienen que terminarse también de una vez por todas. Yo creo que faltan 4 años de gobierno, van 2, en estos 2 se han hecho reformas muy importantes, pero todos los partidos tienen que tomar conciencia de que han sido omisos en el tema de derechos humanos, de que han sido omisos en el tema de corrupción, de que han sido omisos en el tema de seguridad y justicia, y esos temas hoy es el momento de entrarles con todo. Y creo que no habrá mal que por bien no venga. Estas llamadas de atención a nadie le dejan otra alternativa, Los presidentes municipales que se han aludido eran del PRD, las autoridades federales policíacas son del PRI, del gobierno que gobierna, en muchos casos son del PAN. O sea, todos los partidos están obligados a tomar ahora por los cuernos del toro de derechos humanos, de corrupción y de seguridad. Hoy con Óscar Espinosa estamos analizando las relaciones entre América y Europa, entre España y México. Esparza, ¿vivimos de espaldas ambos continentes? Es imposible que vivamos de espaldas, porque basta con oírles para que poner la oreja. Es decir, además un español tan bonito como el que hablan allí, que es mucho más bonito que el nuestro en general. Pero hay una cosa que sí que querría preguntar. Yo, por razones profesionales, el asunto de las cumbres lo viví, las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de gobierno, lo viví muy de cerca en los primeros años. Por cierto, que lo que dice Evo Morales es exactamente al revés. Bolivia es uno de los países que más dinero se ha llevado en ayudas de cooperación a fondo perdido por parte de España. Bueno, ¿a dónde iba? Es un hecho, sin embargo, que la Cumbre de las Américas, alentada desde Estados Unidos, los acuerdos bilaterales o incluso regionales firmados por Estados Unidos con varios países del área iberoamericana, han cercenado las posibilidades de intensificar la relación comercial, etcétera, de España con Hispanoamérica. Y al final, ellos son mejores socios que nosotros, ¿o no? Bueno, yo creo que no creo que sea algo generalizado, No, yo creo que nuestra sociedad comercial con Estados Unidos y Canadá pues es innegable y tiene un peso enorme y la tenemos que cuidar. El TLC funciona igual todavía, decir, ¿no? Sí, México, sí. Estados Unidos, Canadá. Claro. El TLC nos ha traído 5 veces más exportaciones que las que teníamos antes, ¿no? Eso ha dado resultados y hay que seguirlo fortaleciendo. Pero ahora lo que necesitamos es atraer a otros socios con nosotros para aprovechar más ese TLC. Vamos a imaginar cualquiera de las empresas de ustedes, cualquiera de los grandes grupos que ha ido a México, que opera en México, que logra hacer una capacidad instalada exportando a los Estados Unidos y Canadá, mejorando lo que nosotros no tenemos. Somos un país, por ejemplo, que no ha hecho su tarea en materia de productividad. Eso es una buena y una mala noticia. Mala, desde luego, porque quisiéramos ser más productivos.
Pero hay empresas españolas que son extraordinariamente más productivas que nosotros. Y la manera de lograr caminar muy rápido es traerlas a México. Y precisamente yo no quiero hablar de unos socios buenos y unos malos. Creo que hay sociedades buenas y sociedades malas. Las que podemos hacer México y España para ir por el mercado americano y canadiense ya demostraron, por lo menos en el aspecto del turismo, que pueden ser muy buenas. Isabel Díaz Ayuso. Sí, quería preguntarle, don Óscar, sabiendo que no todos los países de Latinoamérica están afrontando la crisis y el crecimiento de la misma manera, por un lado a lo mejor los países del ALBA, como pueden ser Cuba, Venezuela, etcétera, y otros como la Alianza del Pacífico, donde estaría México, Chile, Perú, que son países que están apostando por el libre comercio, por la libertad empresarial y por políticas como las que hemos estado hablando. Sabiendo ese contexto y viendo esas grandes diferencias entre un tipo de hacer política y otro, ¿qué le parece, no sé si conoce usted, movimientos que podrían resurgir en España y que de hecho están resurgiendo y que pudieran llegar a tener opciones de gobierno en nuestro país y que son pues movimientos políticos que abrazan en esos casos precisamente el populismo y la forma de hacer política de países como los que le digo del ALBA? Sabiendo que en España esa tendencia puede cambiar y que puede haber futuros escenarios políticos con gente así, ¿cómo ve usted, ya que estamos analizando un poco la salida de España de la crisis y viendo cómo estamos ahora mismo en el mercado internacional, pues cómo ve usted el resurgimiento de este tipo de movimientos que en toda Europa están resurgiendo, pero especialmente en España, más abrazados precisamente, como le digo, a países como los que hemos mencionado? Mire, yo obviamente quisiera ser muy cuidadoso en esto, no soy español, no vivo aquí, no conozco todos los datos, pero he vivido otras cosas en México. Yo cuando íbamos a hacer la reforma política en el Distrito Federal, recuerdo, invité a trabajar conmigo a algunos miembros de la oposición, de estos que eran verdaderamente agresivos y combativos con las cosas, y prometían y decían que ellos sí podían. Y recuerdo muy bien una anécdota simpática de cuando llamé a alguna de estas personas a un acuerdo, ¿no? A una reunión de trabajo, pero a los 2 meses de funcionar. Y le dije, ¿y qué pasó? ¿Cómo vas? Y me dijo, ay, qué diferente es ser borracho a ser cantinero, jefe. Ya que estaba adentro, las cosas no son tan fáciles. Yo creo, sin afán de tomar ningún partido, ni mucho menos, que en la medida en la que las corrientes diversas se acerquen al poder y tengan que poner y hacerle la prueba del ácido, como dicen los contables, a las políticas que proponen, pues habrán de quedar manifiestas cuáles prosperan y cuáles no. ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Ahí están los casos. Ahí están los casos. Ustedes compárenlos y opten por donde prefieran. Y yo creo que eso